Y gracias por estarnos acompañando en este día viernes ya, gracias a Dios, viernes. Viernes donde realmente esperábamos un mercado tranquilón, pero a la mera hora, pues el dólar se agarró en rally y terminó, como puede ver ahí en la pantalla, en esta jornada, ganando 0.22% al final del cierre, pero fue un avance bastante interesante el que dio el día de hoy. Básicamente, en términos generales, el mercado termina la semana en un tono relativamente positivo. Creo que a los que más les afectó fue a la sesión asiática, como puede ver. Ahí el Hansen de Hong Kong perdió medio punto, o casi medio punto, lo mismo que el Shanghai Composite. Y en Europa, pues se compuso la cosa, el apetito por el riesgo aumentó. Y eso pues duró para el resto de la sesión, ¿no? Para la sesión americana más o menos la misma historia. Aquí tiene usted el movimiento del dólar index, que le decía, pues se fue por todo lo alto el día de hoy, ¿no? Estábamos viendo que arrancaba en un pullback y retomó el rally y vámonos. Y por el otro lado, paradójicamente, esto pasa en 15 minutos, el euro se hundió de repente, o sea, rompió y se fue a pagar la consolidación. Exactamente fue lo que hizo, pagar la consolidación. Y ahora está, pues, contra este soporte para ver si la próxima semana lo revienta o no, ¿no? Entonces, básicamente es lo que estuvimos viendo. Eh, ya que estamos con esta pantalla, nada más muy rápidamente le muestro el precio del crudo. Rebotó ahí un poquillo. Realmente no fue algo así que tú digas, uy, qué distancia, ¿no? De lo que había antes. Pero repunta un poco, mientras que el oro va a tener una pérdida semanal del 4% porque se ha repegado precisamente a la zona de mínimos, ¿no? Y esto es lo que se tiene en esta mañana del día de hoy. En el tema de las criptodivisas, más o menos estancado en la misma zona el Bitcoin, en los 103,000, ¿no? Medios, está en esta jornada. Y los índices accionarios, le digo, bueno, pues al final de cuentas sí se desplazaron por nuevos máximos. De hecho aquí, si no me equivoco, ya está a punto o ya hizo, de hecho sí llegó a pellizcar estos máximos de aquí, lo cual imposibilita que esto sea una extensión de ese movimiento. Esto implica que el impulso que habíamos de onda 5 terminó trunco aquí abajo. 3, 4 y 5 terminó trunco ahí. Con lo cual, básicamente, esta onda 3 debería de estar teniendo por lo menos su onda A ya completada. Y esta está siendo una B relativamente muy profunda. Dentro de esa B, pues ya no está tan difícil ver que esto podría ser la onda A de B, la onda B de B, y probablemente esto sea la onda C, que ya no le debe faltar mucho, ¿eh? De hecho ya empieza a presentar divergencias, ¿vale? Para ser potencialmente por aquí, ya la onda B cerca de terminar debe de estar. Todavía falta que confirme el fallo en alcanzar máximos y empezar a romper mínimos, pero por ahí va el asunto en esta mañana, o bueno, en este fin de semana. Dentro de las cosas que marcaron el rumbo de esta jornada, tuvimos el dato de la Universidad de Michigan. Los hogares en Estados Unidos, dice esta encuesta, mostraron un sentimiento más deteriorado económicamente en mayo,
porque este indicador de la Universidad de Michigan cayó a un 50.8, cayendo 3% con respecto a la lectura final de abril, que era de 52.2. El descenso sorprendió a los economistas porque no estaban esperando un movimiento a la baja, sino al contrario, ¿no? Un aumento a 53.5. Y entonces con esta medida, y déjenme le comparto por acá la imagen que le había puesto en el chat de Radio Forex Hispana, con este dato de la Universidad de Michigan, a ver si por acá se puede llegar a ver, ahí está, pues de alguna manera estamos viendo el dato de más bajo, el segundo dato más bajo registrado luego del mínimo histórico del 50.0 en junio del 2022. Ahí lo tiene usted en la gráfica. Ni siquiera en la crisis subprime, ni siquiera en la pandemia se llegó a ver una caída como la que está viendo en este momento. En cuanto a las expectativas inflacionarias para el próximo año, también salió malo el dato porque estas aumentaron. Esto quiere decir que la gente se está esperando un dato inflacionario más complicado o más adverso para adelante. Fíjese usted, las expectativas para el próximo año mediaron el 7.3%, la cifra más alta desde 1981, cuando la inflación era inflación, cuando la inflación no eran bromas. Y también, pues las expectativas para los próximos 5 años prevén un descenso lento, ¿no? Todo eso tiene que ver, obviamente, con el escenario de los aranceles, ¿no? Entonces, si le preguntas al consumidor, esto no quiere decir que vaya a pasar, pero es a lo que está enfrentándose mentalmente el consumidor americano, y obviamente esto implica que va a haber una retracción en sus hábitos de consumo. Así de simple, ¿no? Entonces esto quiere decir que podría venir una caída en el comportamiento económico allá en los Estados Unidos, precisamente por lo mismo, ¿no? Entonces, pues básicamente esto es lo que se tiene en esta situación, ¿no? En esta jornada del día de hoy, ¿no? Básicamente. Pasando al otro tema, fíjese que desde el lado político resulta ser que la negociación del techo de endeudamiento de Estados Unidos pues seguía siendo uno de los temas que tenemos ahí en el fondo, ¿no? de la mente, y resulta ser que son los propios republicanos los que dinamitaron el beautiful and only, decía Donald Trump, proyecto de ley, ¿no? Este proyecto de ley fue bloqueado en la Cámara de Representantes, el que proponía Donald Trump, debido a desacuerdos sobre el Medicaid. Y es que pues los republicanos más reacios están queriendo que haya recortes mayores. 4 representantes conservadores se opusieron en esta votación del Comité del Presupuesto, que terminó 16-21, impidiendo el avance del proyecto. El presidente del comité, Jody Arrington, se mostró optimista en que podrían abordar las preocupaciones de estos 4 para mantener el cronograma de votación, mientras que los detractores piden reformas más significativas. En este plan se buscaría recortar 1.5 billones en gastos y mantener los recortes fiscales, dicen, pues más bien por debajo de los 4 billones en la próxima década. La situación es crítica, ya que los republicanos tienen una mayoría muy ajustada en la Cámara de Representantes, de 220 a 213, ¿no? O sea, solo hay 7 de diferencia. Así que no pueden perder más de 3 votos o en el pleno se lo tumban los demócratas. Este proyecto además incluye formas para complicarle, decía Donald Trump, el tema del acceso al Medicaid a los inmigrantes. Y bueno, ya sabe, con todos los epítetos que le pone Donald Trump, ilegales, asesinos, no sé qué, bueno, en fin, ¿no? Todo lo que viene por ahí. Pero bueno,
En otros temas, Donald Trump dijo que establecería los aranceles para los socios comerciales de Estados Unidos en un plazo de 2 a 3 semanas. Durante una reunión con ejecutivos en los Emiratos Árabes Unidos, Trump mencionó que los secretarios de Tesoro y Comercio enviarán cartas a los países sobre los costos que deberán de afrontar para hacer negocios en Estados Unidos. Dice que hay 150 países interesados en negociar, aunque pues, todavía no se oye nada de esto. No dijo cuántos de estos van a recibir cartas tampoco, bueno, como maneja las cosas Donald Trump. Los aranceles se harían efectivos en la frontera y pueden afectar los precios para los consumidores estadounidenses, que bueno, pues a esto responde precisamente esto, ¿no? La reacción o la sensación de que va a venir una inflación por delante como no se veía desde los años 80. Habrá que ver, ¿no? Aunque se han pausado varios aranceles previamente anunciados, el presidente de Estados Unidos dice que quiere simplificar el proceso de negociación, optando por dictar aranceles en lugar de negociar con cada país. Las conversaciones continúan con naciones como Japón, Corea del Sur, India, la Unión Europea, y Trump ha resaltado futuros acuerdos comerciales, incluyendo, pues hasta ahorita los dos con los que puede cacarear un poquito más, pero bueno, Reino Unido obviamente, y el hecho de que pausaron las guerras comerciales con China, al menos al extremo al que lo habían llevado. Por el otro lado, opinando sobre este tema y lo que viene por delante, el presidente de la Reserva Federal de Atlanta, Raphael Bostic, pues hasta medio optimista se llega a ver, ¿eh? Él dice que hasta podría haber un recorte de tasas para este año. Él dice que sigue con esa idea de que puede haber un recorte de tasas de interés para este año, señalando que la incertidumbre persiste y esto es lo que está afectando el comportamiento de los consumidores, aunque el reciente desaceleramiento del comercio entre Estados Unidos y China pues podría, ¿no?, suspenderse. Si esta suspensión se sigue, podría todavía pues ser una mejora, digamos, de largo plazo, y esto habría influido en la expectativa de este Bostic, decía, porque finalmente si esto sucede así, el impacto de estos aranceles serían limitados. La Fed, como usted sabe, ha mantenido las tasas de interés sin cambios hasta no saber exactamente cómo va a desarrollarse el programa de aranceles de Donald Trump, porque pues está literalmente un poco como la chilindrina, que igual que te dice una cosa un día, al día siguiente te dice otra, ¿no? Entonces, bueno, pues así las cosas. Por el otro lado, la economía de Japón experimentó una contracción anual del 0.7% en el primer trimestre, dicen los datos publicados por el gobierno japonés. El Producto Interno Bruto Real se redujo 0.2% entre enero y marzo, es decir, en el primer trimestre, en comparación con el trimestre anterior, marcando la primer contracción en un año. Las exportaciones cayeron a una tasa anual del 2.3%, mientras que el gasto del consumidor se mantuvo estancado y la inversión de capital creció un 5.8%. Y es que los aranceles de Donald Trump, que por ejemplo ahí en el sector automotriz sigue afectando a Japón, están golpeando a los grandes exportadores japoneses, especialmente pues a estas marcas tipo Toyota, Nissan, etcétera, ¿no? El Banco de Japón, que ha mantenido las tasas de interés bajas, sugirió que es probable que ya no haga ahorita, por lo pronto, más aumentos de tasas. Algunos analistas proponen reducir el impuesto al consumo inclusive del 10% para aliviar la carga sobre la población. El problema es que de por sí ese gobierno está, digamos, excesivamente gastando por el tema del bienestar social. Entonces, realmente no hay mucho espacio de maniobra para hacer al menos este tema de alivios por largo rato. Y si las negociaciones con Trump no caminan rápido, la cosa se ve complicada. A quien no le parece que está siendo tan complicadas las cosas es a Suiza. Su economía mostró un crecimiento del 0.7% en el primer trimestre, antes de enfrentar el impacto de las aranceles comerciales. Sin embargo, los economistas de la Pantheon Macroeconomics advierten que este crecimiento no debería de distraer al Banco Nacional de Suiza de continuar con su ciclo de recortes de tasas, que se espera podría llevarlas a territorio negativo nuevamente en junio. A pesar del crecimiento, la inflación en Suiza se encuentra en el 0% y se prevé que el crecimiento industrial disminuya
ya que estuvo impulsado por anticipaciones ante la amenaza de los aranceles. Los economistas estiman que el crecimiento de Suiza se desacelerará y podría caer por debajo del cero en la primera mitad del segundo semestre de este año, aunque se considera que Suiza pues seguirá superando en términos económicos a la eurozona en su desempeño. En otros chismes de este viernes, Coinbase Global anunció que pues le habían volado una base de datos o parte de una base de datos de sus clientes y le pedían un rescate de $20 millones. Estos criminales que habrían sobornado a empleados de soporte en el extranjero para hacerse de estos datos sensibles de sus usuarios. La empresa ha estimado que el incidente podría costar entre 180 y 400 millones en reparaciones y reembolsos a clientes. Y luego de la revelación, las acciones de Coinbase cayeron más del 7%. La empresa, en cambio, ofreció 20 millones por información que lleve a la identificación y arresto de los aranceles. Por otro lado, la SEC investiga a Coinbase si es que acaso ha hecho declaraciones incorrectas sobre el número de usuarios verificados en el pasado, decían. Bueno, pues a ver en qué queda ese asunto. En el tema político, resulta ser que luego de confusiones y todo lo que ayer platicábamos de la cumbre esta en Turquía entre Rusia y Ucrania para la paz, bueno, pues tuvieron ya finalmente su primer careo directo ahí en Estambul el día de hoy, donde acordaron el mayor intercambio de prisioneros del conflicto, 1,000 prisioneros por cada lado. Las conversaciones, que duraron 1 hora y 40 minutos nada más, no lograron establecer un alto al fuego temporal ni coordinar una reunión entre los líderes de ambos países. Rusia condicionó el alto al fuego a que Ucrania se retirara de las regiones anexadas en 2022. O sea, el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky acusó al Putin de Rusia de temer reunirse con él y exigió más sanciones contra Rusia. Algo que parece que sí va a pasar. Desde Europa estaba von der Leyen esta mañana diciendo que si no accede a un alto al fuego rápido Putin de Rusia, le iban a aplicar sanciones probablemente sobre los Nord Stream 1 y Nord Stream 2, supongamos, complicando más aún la posibilidad de que alguna vez regrese eso a la vida. Mientras tanto, el presidente de Francia, Emmanuel Macron, pidió mayor presión sobre Moscú para alcanzar un alto al fuego, aunque las negociaciones fueron un avance táctico, dicen, para Putin, que evitó acordar un alto al fuego previo a los diálogos. Los líderes occidentales resaltan la necesidad de un encuentro directo entre Putin y Donald Trump para que se logren avances significativos. Híjole, yo creo que si se ven, simplemente va a ser perder el tiempo, pero tiempo al tiempo. Y ya para terminar el programa del día de hoy, le cuento muy rápidamente. El Departamento de Seguridad Nacional, pues resulta ser que, a diferencia de los gobiernos de Obama y de Biden, estos sí andan evaluando una propuesta para hacer un programa de telerrealidad, o sea, un reality show. Y fíjese qué idea tan torcida, donde los inmigrantes compitan por la ciudadanía estadounidense. La idea, que fue presentada por el productor Rob Warsoff, incluye desafíos sobre la historia americana, ciencias, etc. Por ahí el tema llegó a ser tan escandaloso que el Departamento de Seguridad Nacional, el Homeland Security, tuvo que salir a decir: no se trata de un Juegos del Hambre. En fin, el chiste es que en un documento de presentación se detalla que los concursantes comenzarían su viaje en barco hacia Ellis Island y viajarían en tren por el país. Habría eliminaciones semanales, y que no significa que los que vayan perdiendo en el reality sean deportados inmediatamente. En fin, ¿se imagina usted? No, yo le iba a Juanita y Juanita ya no pudo saber más. Bueno, en fin. Así las cosas el día de hoy. Muchísimas gracias por la compañía. Pásela bonito y nos vemos la próxima semana.